Agradecerle mucho a Jorge Fernández, un querido amigo de hace muchísimos años, pues, más o menos de aquellos tiempos, escritor, periodista, investigador periodístico y especialistas en temas de delincuencia organizada. Desde hace muchos años tiene un gran número de libros publicados. Y Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Es un placer, como siempre, saludarte con todo el cariño del mundo. Gracias, querido Jorge, igualmente. A ver, lograste entrevistar al general en retiro, José Rodríguez Pérez, y él te hizo una serie de revelaciones. Le recuerdo a usted que el general en retiro Rodríguez Pérez, general brigadier en retiro Rodríguez Pérez, era el comandante del 27 Batallón de Infantería con asiento en Iguala aquella noche del viernes 26 de septiembre de 2014, y luego se le relacionó con el dicho de un delincuente, de un criminal, Jorge, y está en Mira, la cárcel. logré entrevistar, fue muy, como te imaginarás, tú sabes de esto más que yo, incluso es muy difícil lograr estas entrevistas, la buscamos mucho, la logramos, y a mí yo sintetizaría todo lo que ocurrió, lo que me dice en esa larga entrevista del general Rodríguez Pérez, en algo que platicábamos con él y que la verdad es muy sencillo. Él me dice, tengo 44 años de servicio, tuve 44 años de servicio en el ejército mexicano, una hoja de servicios impecable, nunca tuve problemas en ningún lado, nunca fui castigado, combatí el narcotráfico y otro tipo de temas en distintos estados del país, combatí a Guerreros Unidos en Guerrero, en el tiempo que estuvo al frente del 27 Batallón en Iguala, y estoy en la cárcel por la declaración de un sicario confeso que participó en los asesinatos de los jóvenes de Ayotzinapa en Iguala, y su palabra vale más que la mía. Ese capítulo que me parece que es lo que sintetiza, Joaquín, perfectamente bien lo que estamos viviendo con esta nueva etapa de la investigación de la comisión investigadora del tema Ayotzinapa. Es que además, Jorge, es que esto es recurrente. Resulta que un delincuente tiene incluso fe pública y su palabra es la ley, Jorge, ante cualquier trayectoria. Sí, por supuesto. Mira, estoy trabajando, vamos a publicarlo mañana eso. He trabajado las 4 declaraciones ministeriales que ha hecho desde 2015 hasta ahora el cabo Gil, Gildardo López ¿Sí? Astudillo, que es el testigo protegido. En las 4 dice cosas completamente diferentes y va diciendo que se quiere acoger como testigo protegido. Eh, Hay contradicciones evidentes entre lo que dice, se desdice él mismo de lo que dijo antes, y esa palabra es tomada como una fe pública. En cualquier otro país no es que se desdeñe la participación de testigos protegidos, pero en cualquier otro país del mundo las declaraciones de los testigos protegidos tienen que ir acompañadas con pruebas que las sustenten, si no, no pasan de ser esto que son dichos. Tendría tanto valor la palabra de un general de la República, de un general brigadier, como la palabra de cualquier otro. Me parece que es gravísimo lo que está ocurriendo. Yo cuando entraba a entrevistar al general Rodríguez Pérez, me acordaba de ese libro que escribimos juntos en Sí. 1996 de Miro, de una acusación similar. Están haciendo lo mismo que hacía Chapa Besanilla. Primero tenía una tesis, luego detenía gente y luego investigaba a ver si lograba encontrar pruebas para justificar la tesis y las detenciones que había implementado allá en aquella ocasión por los crímenes de Colosio y Ruiz Macié. Todo terminó en un enorme fracaso y me parece que esto puede correr el mismo camino, querido Joaquín. Sí, acuérdate lo de Chapa de Besanilla, la burla aquella del cadáver que habían sepultado y resultó, y la paca, la vidente que les había dicho dónde estaba y que era una calavera que habían enterrado, que incluso ya habían autopsiado, ¿sí? Sí, la paca, y bueno, no tenemos una paca aquí, pero estaba leyendo las declaraciones ministeriales, la última
del Cabo Gil, y hay relatos que son francamente absurdos. Hay relatos que hablan de camiones militares trasladando restos de muchachos a distintos lugares del estado el 2 y 3, 4 de octubre, cuando ya estaba la prensa, los medios, las autoridades, medios internacionales en Iguala. No tiene, la verdad, no tiene ningún sentido, y nada de esto está sustentado en una sola prueba, en una prueba que le pueda dar, certidumbre a todo esto. Ahora, Jorge, también planteas pues como una contradicción. El presidente, al mismo tiempo que le ha dado al ejército facultades nunca vistas, ni siquiera imaginadas, ni siquiera por ellos mismos, tiene esta ofensiva que, hasta donde tengo la información que coincide con la tuya, ha causado un enorme malestar en las Fuerzas Armadas. Ha causado un enorme malestar en las Fuerzas Armadas, y no solamente un enorme malestar, hay Porque, una suerte. por decirlo leve, ¿no? Enorme Sí, por malestar, ¿no? Yo lo decirlo diría de otro modo, sí. cualquier, yo usaría otro adjetivo, pero Sí. el tema es muy, es otras cosas que se están poniendo en juego aquí, y lo que está ahí es no solamente un profundo malestar. Hay un profundo malestar institucional. ¿Por qué? Porque yo creo que el presidente queda atrapado en dos discursos. El discurso que yo comparto es de que las Fuerzas Armadas tienen que participar en la seguridad pública. Comparto en que la Guardia Nacional en estos momentos y en estas condiciones tiene que ser parte de la defensa nacional. Lo comparto, pero tiene un discurso que va mucho más allá, eh, y al mismo tiempo, de una manera muy irregular, se las pone en el banquillo de los acusados, porque cuando tú dices es un crimen de Estado en el que participó directamente el ejército mexicano, y donde tú estás diciendo, como dijo ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el Senado, lo ratificó, participan distintas estructuras. Está diciendo que participaron los mandos. El secretario de Gobernación se contradijo de la misma forma que se contradice el presidente, porque dice, sí fue un crimen de Estado, pero no participaron las cúpulas. No puede haber un crimen de Estado sin que participen las cúpulas. Por eso es un crimen de Estado, que lo organiza el Estado, y además no tienen conocimiento de cómo funciona el ejército mexicano, o los ejércitos en general. No son organismos sexenales. No es que cambia el presidente y se van todos los mandos y llegan otros y entra personal de confianza. No, son hombres, mujeres que tienen, para llegar a los niveles de mando, 40, 50 años de carrera. 44 tenía el general Rodríguez Pérez, y a partir de ahí construyen, a lo largo de muchos sexenios, construyen su carrera, su capital económico, sus propiedades, sus beneficios sociales. No cambian. Los hombres, el general Saavedra, que estaba en la zona militar, el general Rodríguez, que era entonces coronel, que estaba ahí en Iguala, el propio secretario de la Defensa, que estaba en el área de operaciones del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa el sexenio pasado, son hombres que tienen muchos años en esa carrera, y que cuando tú haces una acusación contra alguno de ellos, se tiene que sustentar. Mira el caso, por ejemplo, que conocimos también los dos muy bien, de Gutiérrez Rebollo en el gobierno Sí, de Cedillo. El ejército sí. sustentó la detención de Gutiérrez Rebollo. ¿Por qué? Porque se demostró con pruebas muy sólidas, muy fehacientes, que Gutiérrez Rebollo sí tenía participación con Amado Carrillo en aquellos años, con el Señor de los Cielos, y que sí participaba de esa trama. Aquí no hay pruebas, eso es lo grave, y están presos un grupo de militares y otros encausados por simplemente la declaración de un criminal. Ayer decía el secretario de Gobernación del Senado, no, no es el ejército, son 4 integrantes del ejército. Sí, son 4 integrantes del ejército, Joaquín, pero se supone que actuaron con órdenes. Es nuevamente no saber
cómo funciona un ejército. No es que un general, un jefe de batallón vaya, hace lo que quiere, saca camiones en cualquier momento. Hay registro de lo que entra, de lo que sale. Sí, hay registro hasta en términos burocráticos, ¿no? Todo lo que conocemos, las entradas, las salidas, el material que se usa, quién va, quién viene. Entonces, no puede haber un movimiento de ese tipo, porque además en la acusación se dice que participan muchos elementos, se dice que participan camiones, se dice que si utiliza para matar a los jóvenes armas de uso oficial del ejército mexicano, también de la Policía Federal y de otras instancias, eh, no se puede hacer. Eso, si lo quiere hacer un mando militar sin conocimiento de sus superiores, estoy hablando de sus superiores a muchos niveles, no lo puede hacer. Lisa y llanamente no lo puede hacer. Entonces, o se acusa al ejército como institución, por eso es un crimen de Estado, o se acepta que no tienen pruebas para por lo menos mandar detener a estos 4 elementos. Y los otros 20 que están ahí con pedido de orden de aprehensión también. Que son las que se desistieron, ¿no? Que son las que se desistieron y que son por las que se supone que renuncia Omar Gómez Trejo a la fiscalía, cuando en realidad hay problemas mucho más profundos con Omar Gómez Trejo desde tiempo atrás, ¿no? Pero sí hay una profunda disconformidad del ejército y de otros ámbitos del gobierno federal, con estas investigaciones por otros personajes, por ejemplo, del gobierno de la ciudad, por las acusaciones que se hacen, pero absolutamente sin fundamento contra Omar García Harfuch, que ni siquiera estaba en Guerrero para esas fechas. Sí, ese es un ajuste de cuentas de alguien. Sí, suena a eso y me parece que es un ajuste de cuentas con temas que vienen de mucho más allá, ¿eh? No vienen desde el 68, vienen de conflictos que no se han superado desde entonces. Ahora, ¿cómo queda Alejandro Encinas, el subsecretario? Porque dijeron los defensores del general en retiro y de otros 3 militares detenidos, dijeron que estaba politizando el asunto. Mira, yo creo que está profundamente politizado. Creo que Alejandro Encinas, yo le tengo respeto a Alejandro Encinas. No. Ahora hablábamos de Chapa Besanilla, era muy difícil tener respeto a Chapa Besanilla. Alejandro Encinas es otro tipo de político, pero me parece que está tirando por la borda buena parte de su carrera política en una investigación que primero no es lo suyo, porque no es un investigador policial. Segundo, que está influenciada profundamente por la ideología. Y tercero, porque no va a dar ninguno de los resultados que él espera. Si esperábamos que con esta investigación iba a quedar mucho más claro el caso Ayotzinapa, el caso de aquella noche de Iguala, en realidad va a suceder lo que sucedió en el 68, lo que ha sucedido con el caso Colosio, con el caso Ruiz Maciego, el caso Posadas. Queda tan manoseado que al final es cada vez más difícil saber la verdad. ¿Recuerdas por último, Jorge, que declaró el subsecretario Ricardo Mejía que el general había sido detenido? La información que yo tengo es que se entregó. Mira, ni se entregó ni fue detenido. Se presentó el general, se presentó en cuanto salieron las primeras acusaciones, todavía no había órdenes de aprehensión. Se presentó el general ante sus mandos, ante el secretario de la Defensa. Estuvo primero en una instancia, en un hotel, que quedó recluido en un hotel que es el que está ahí junto al campo militar número 1, y cuando salió la orden de aprehensión se lo llevó inmediatamente a la prisión militar. Ahí está él, están los otros 4 militares detenidos, ahí están todos en la prisión militar del campo militar número 1. En fin, pues Jorge, gracias como siempre. Te mando un abrazo. Gracias a ti, Joaquín, un gran abrazo a toda la familia. Igualmente, gran entrevista. Gracias, Jorge Fernández Menéndez.